5:22 de la tarde, seguimos en este cubrimiento especial aquí en Noticias Caracol, por supuesto con todo lo que vivimos hoy de la ceremonia, el homenaje póstumo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, homenaje que terminó y finalizó pues con ese último adiós en su última morada en el cementerio central, pues con imágenes realmente muy conmovedoras, pero también pues hemos repasado, escuchado durante toda la mañana, toda la tarde, diferentes discursos de diferentes sectores políticos, del círculo más cercano, por ejemplo, del senador Miguel Uribe, pero también pues nos hemos preguntado qué nos queda como país en el futuro, cómo mirar hacia adelante y pues qué desarrollo además se le puede dar a tantas palabras, tantas frases que se pronunciaron tanto en la Catedral Primada como en la previa, allí en el Congreso de la República. Juan Carlos Flores es analista, es historiador. Don Juan Carlos, gracias por estar a esta hora de la tarde en Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias por invitarme. Aquí se ha hablado, usted es historiador y me da pie para la primera pregunta. Se ha repasado mucho la historia por estos días, la historia en especial de los magnicidios, la historia de violencia que ha vivido nuestro país. En esos largos estudios que usted ha tenido, repasando esa historia, ¿qué patrones se encuentra entre lo que pasó hoy y lo que se ha vivido hace más de 35 años? Mm. Juan Camilo, las analogías son muy atrayentes porque hacen muy fácil que interpretemos lo que está ocurriendo vinculándolo con algún hecho en el pasado. Pero las analogías fallan en el sentido de que no pueden captar todo lo que rodeaba un acontecimiento en determinado momento de la historia. ¿Qué es lo que sí cruza la historia política colombiana? Pensemos en la vía por la cual eh, se desplazó el féretro de Miguel cuando lo traían en la noche hace 2 días desde la funeraria en el norte de Bogotá y luego el recorrido que hace hacia el cementerio central. Allí está la carrera séptima. En unas pocas cuadras, en 40 años, en el siglo pasado, hubo allí dos magnicidios inmensos. El magnicidio de Rafael Uribe Uribe en la esquina del Capitolio, que está al frente del Colegio San Bartolomé sobre la carrera séptima con calle 10, en la esquina sur occidental de la Plaza Bolívar. Y unos pocos décadas después, en prácticamente otra esquina, casi llegando a la avenida Jiménez con la carrera séptima, ocurrió otro magnicidio. Entonces, ¿qué es lo que esto nos permite descifrar? Que en Colombia quedan restos de las guerras civiles, odios de las guerras civiles. El asesinato de Rafael Uribe Uribe fue resultado de la pleamar, de la bajamar de la guerra civil de los 1000 días, ¿cierto? Lo que quedó de la guerra civil de los 1000 días creó una atmósfera de odio contra uno de los líderes liberales que es asesinado a comienzos del siglo XX. Y luego, fíjese que la analogía allí es interesante porque en el caso de Rafael Uribe ya había pasado la guerra de los 1000 días hacía varios años, pero quedaban los odios. Y en el caso de Gaitán es el inicio, el ascenso, la pleamar de la violencia que va a azotar a Colombia a finales de los años 40, toda la década de los 60 y una parte de los años 50 y una parte de los años 60. Entonces, aquí frente a qué momento estamos. En Colombia estamos frente a un pasadizo en el que si no hay un giro a tiempo por una de las salidas de ese pasadizo, vamos hacia un punto de no retorno. ¿Qué caracteriza un punto de no retorno en la vida política colombiana que se liga con un gran ciclo de violencia? No gran en el sentido de que sea grande, magnánimo, sino gran en el sentido de horrendo, de cientos de miles de viudas, cientos de miles de huérfanos, cientos de miles de personas que pierden sus propiedades, cientos de miles de desaparecidos, crímenes horrendos. Lo que caracteriza a ese punto de no retorno es que se generan dos posiciones encontradas y entre esas posiciones el punto de no retorno
no hay una capacidad de encontrar un desfogue, una salida, una alternativa. Después de que se mata a Rafael Uribe Uribe, se encontraron caminos para que el liberalismo en condiciones minoritarias participara en la vida nacional y eso le abrió un camino que le permitió al liberalismo ganar las elecciones en 1930. Ese fue un desfogue. No se volvió a la guerra civil, no se volvió a las masacres en Colombia durante un tiempo, no corto, por fortuna. Pero en lo que ocurrió a finales de los 40, y no solamente el 9 de abril, sino eso se desata en el año siguiente, que es mucho más horrendo que lo que ocurrió en el año 48, es que quedaron dos extremos. Un extremo del Partido Conservador y un Partido Liberal que no supo encontrar una salida a ese tensionamiento de la vida pública colombiana. Entonces, lo que quiero recalcar, Juan Camilo, y le agradezco la pregunta que me ha hecho, es que hoy estamos ante la posibilidad de que no lleguemos a ese punto de no retorno, pero ello requiere que entre las posiciones más extremistas surja un sector de la sociedad colombiana que diga, es que si avanzamos más allá del punto de no retorno, el costo es terrible, es decir, es pleno siglo XXI y vamos a repetir lo que hasta hace unos pocos años se daba por toda Colombia. Eso es lo que yo vería frente a lo que usted me proponía de cómo interpretamos este momento. Es decir, este momento no es un momento ya predestinado. A mí me preocupa mucho que hay una conversación creciente en todo lado, Juan Camilo, de que ya Sí. estamos predestinados, de que no hay nada que hacer. Y la historia de Colombia también nos muestra que hay otros caminos distintos a la Eso, predestinación de las Eso, cosas. eso, ese punto me parece muy valioso, doctor Flores, y es repasando esa historia, hay magnicidios que nos cuentan que el país tomó ese giro que en este momento usted está diciendo necesitamos hacerlo a tiempo para no alcanzar ese punto de no retorno. Es decir, el país ha logrado esa unión en cuanto a los valores que nos llaman como nación, por ejemplo? Todavía no, esa es la situación y por eso es que son crecientes las conversaciones de que vamos para más de lo mismo. Recuerde usted que el magnicidio como arma homicida de la política durante la República se dan los meros inicios, en el mero principio de la República, que es el magnicidio del general Sucre en las montañas de Berrueco, cerca Pasto. Eh, 30 años, Sucre tenía entonces 45 años. Menos de 30 años después se da otro magnicidio en ese mismo lugar. Y el hombre que es asesinado, un jefe histórico del Partido Conservador y de una fracción que en Colombia ha estado ligada con la esclavitud, es asesinado a esa misma edad, a los 45 años. En la carrera séptima, lo recordábamos ahora con usted, está el magnicidio de Rafael Uribe en una esquina de la carrera séptima. Unas pocas cuadras después, casi 30 años, otro magnicidio en otra esquina. Pero a comienzos de siglo casi se da un magnicidio, porque en una zona de Bogotá que se llamaba Barranca Colorada, donde está edificada la Universidad Distrital entre la 40 y la 45, que es una zona, ¿cierto? La séptima, y luego sube la montaña, ahí se da un atentado fallido contra el presidente de aquel entonces, Rafael Reyes. Entonces, el magnicidio, es decir, el homicidio es un elemento desgraciado e infame de la política colombiana. Pero ese homicidio, magnicidio, puede en algunos casos conducir a un nuevo ciclo de violencia, en otros casos no. Piense usted en un magnicidio que vivieron muchas generaciones, tal vez usted estaba muy chiquito, pero los magnicidios de los años 80, de un lado condujeron a un ciclo de violencia muy duro contra el narcotráfico, pero de otro lado hubo una salida política que fue la constituyente del 91, donde recuerde usted que estaban los secuestradores de Álvaro Gómez y Álvaro Gómez. Antonio Navarro desmovilizado, iniciado una carrera política muy brillante. Álvaro Gómez, un veterano político conservador, cuyo padre había estado asociado con la guerra civil de los años 40 y 50 en Colombia, derrocado por el dictador Rojas, y estaba
brazo Serpa representando al Partido Liberal. Entonces, a lo que yo llamo, y no como un deseo gaseoso y nebuloso, no, como una realidad, es que hoy estamos afortunadamente ante un camino que tiene bifurcaciones. Aún no hemos avanzado por la bifurcación de Que nos fue fregamos. posible, doctor Flores. Es decir, Claro, es que usted nos está eso es relatando un hecho donde fue posible plantear una solución y unirnos. sí, desde el punto de vista político, claro. Claro. Vino luego la cosa horrenda, la guerra entre Mm. paramilitares, guerrillas y Estado colombiano de los años 90 y comienzos de este siglo, que también dejó unas heridas inmensas, en una cantidad de violaciones a los derechos humanos terribles en la historia de Colombia. Pero desde el punto de vista político se evitó que el país avanzara hacia cosas todavía mucho más graves, porque recordemos que esta fue una década, los años 80, de terribles magnicidios de prácticamente todos los sectores políticos, ciclo que se cierra con el magnicidio de Álvaro Gómez aquí en Bogotá. Ese ciclo se cierra allí. Es decir, ese fue un periodo muy grave, pero hubo un instrumento político para llegar a algún tipo de acuerdos y buscar algún tipo de reformas, que se quedaron la gran mayoría medio camino o que tomaron un camino equivocado. Pero a lo que voy es, esa cosa que algunos dicen es que los colombianos somos violentos por naturaleza, no es cierta. La violencia prospera en determinadas condiciones. Y el que la violencia no prospere, por ejemplo, exige una inmensa responsabilidad de los políticos. Hay gente todavía que se atreve a decir que en Colombia las palabras de muerte no conducen a la muerte. Pues claro que sí, porque crean un clima favorable a la muerte, porque de alguna manera legitiman a los que toman las armas para matar a otras personas porque no comparten su ideario político, incluso odian, desprecian ese ideario político del adversario. Entonces, a lo que yo voy es que necesitamos ver la historia como una cosa viva y una cosa no que nos llega ya hecha, prefabricada, sino una cosa que también podemos hacer nosotros. Y en estos momentos tenemos que exigirles como sociedad a los políticos una inmensa responsabilidad y plantearles lo que ustedes quieren entregarnos por sus odios, por su incapacidad de sentarse a conversar, por su incapacidad de pensar, porque el magnicidio de Miguel Uribe ocurre aquí en Bogotá, pero pensemos lo que ocurrió en el Cauca. En el Cauca hay un régimen de terror. Lo que ocurre en el Catatumbo, lo que ocurre en Arauca, lo que ocurre en las zonas de Antioquia y el Chocó, dominadas por diversos grupos, entre otros el Clan del Golfo, ELN, disidencias ABC, ya nos perdimos de los nombres. La población civil hoy vuelve a estar inerme en Colombia. Entonces, lo que hay que plantearle a la casta política es, ¿ustedes nos quieren llevar otra vez a decenas de miles de viudas, de huérfanos? Y cuando ya sea demasiado tarde, entonces ustedes ahí sí nos van a volver a hablar de paz. Sí. Doctor Flores, repasando la historia, el doctor Humberto de la Calle aquí declaraba, referente a eso que usted decía, eh, la diferencia que me preocupa, decía el doctor de la Calle, es que en esa época todos teníamos el enemigo claro, que era el narcotráfico, los narcotraficantes. Parece que en esta época, no tanto, y a través de distintas declaraciones y señalamientos, parece que ese enemigo que a un país lo unía en los años 80 contra los narcotraficantes, hoy para usted lo tenemos tan claro como en esa época. Yo no compartiría esa afirmación que hace el exministro, porque el narcotráfico unía a unos sectores de la sociedad colombiana, pero también los dividía. Recordemos que el narcotráfico tuvo también su base social. Y luego, en aquella época, la sociedad colombiana también se dividió respecto a las guerrillas y los paramilitares, respecto al papel del Estado en la lucha contra los grupos subversivos. Entonces, no hemos tenido una época idílica donde haya un solo contradictor, un solo adversario para la sociedad colombiana. Por ejemplo, tan grave como el narcotráfico, tan grave como los grupos armados ilegales para Colombia y tan deslegitimador de la democracia frágil que tenemos, pero democracia por fortuna al fin y al cabo, es la corrupción, un cáncer tenebroso que es el que deslegitima al Estado y permite que las agrupaciones armadas ilegales tengan en no pocas ocasiones o respaldo o logren tan fácilmente
vía, por supuesto, abandono del Estado, robo de los recursos públicos, se puedan asentar tan fácilmente en las regiones. Porque, Juan Camilo, esa es una pregunta que tenemos que hacernos con honestidad en Colombia. ¿Por qué tan fácilmente los grupos armados ilegales toman asiento de las regiones y se quedan allí años o décadas, generaciones, pasan generaciones y el Estado no aparece? Y allí hay un adversario a vencer en la sociedad colombiana, que es la corrupción, que está enquistada dentro del mismo sistema. Entonces, yo lo que diría es que la solución requiere de nuevos acuerdos sobre los problemas que debemos confrontar. En estos momentos, lo que más empieza otra vez a angustiar a la gente es que se siente desvalida en las regiones, que la gente siente que su vida ha vuelto a valer nada. Y el magnicidio contra Miguel Uribe en pleno corazón de Bogotá, ¿cierto? En pleno occidente de Bogotá, en una zona residencial, pues lo que evidencia es la fragilidad incluso de las personas que en teoría están protegidas. Pero recordemos que la gran mayoría de los colombianos no tienen esquemas de protección. De manera que lo que necesitamos es un acuerdo que defina qué es lo que vamos, porque aquí hay un elemento, Juan Camilo, que el gobierno debería sincerarse, y yo creo que si se sincera recibiría un gran respaldo. El problema no es que uno no quiera la paz, el problema es que una paz mal hecha es peor que cualquier cosa, porque una paz mal hecha deja inerme a los ciudadanos y deslegitima la acción estatal. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Pensemos en una zona como, en 3 zonas que votaron masivamente por el presidente Petro: en el Chocó, en toda la costa pacífica, ¿cierto? En las partes en el Valle del Cauca, en el Cauca y en Nariño. ¿Cuál es el asunto de la seguridad hoy en esa zona del país? La seguridad está en declive, en completo declive, de manera que no les está cumpliendo a sus electores, brindándoles seguridad. Entonces, creo que se requiere de recoger varios temas y decir sobre estos temas, para que podamos seguir conviviendo, es necesario que nos pongamos de acuerdo. Pero un elemento fundamental, Juan Camilo, es el respeto por lo que el otro piensa. Uno puede diferir de él, pero ya a desearle la muerte, ¿cierto? A pronunciarse como se pronuncian las jaurías en redes contra las personas vulnerables del otro grupo, y que sus dirigentes no digan nada, porque hay algunos dirigentes que dicen, Juan Camilo, muy tranquilos, yo no predico el odio, pero nada dicen de la manera como sus seguidores tratan a sus adversarios. Claro. Muy valiosa la reflexión. Me da de una de las grandes conclusiones. Estamos ante un punto inevitable, un punto bisagra de inflexión, ¿no, doctor Flores? El país está ante otro punto de inflexión, donde nos toca tomar una decisión, si dar ese giro o ir hacia ese punto de no retorno. Nos quedan esas dos opciones. Sin duda, sin duda, Sí, sin duda. Porque, Juan Camilo, porque el claro. factor humano sigue importando. Ya si usted pasa el punto de no retorno, lo que podemos hacer los seres humanos se reduce dramáticamente, porque entra la historia con sangre y balas, que es la historia de la guerra en Colombia, ¿cierto? Una guerra desatada. Ya hoy hay guerra en muchos lugares de Colombia, pero aún estamos a tiempo para evitar que esto se convierta en una nueva década de masacre y horror.